Hola gente, bienvenidos a otro video más en este canal. Vamos a recapitular lo que pasó el día viernes en el Nasdaq, cuál fue mi visión y cómo podríamos haber tomado una operación. Así que bueno, vamos a arrancar. Estamos acá en temporalidad diaria. Bueno, y lo que vemos primero es lo siguiente. Lo que deducimos antes de hacer cualquier análisis, el análisis lo tenemos que venir a hacer en temporalidad diaria. Tenemos que ya tomar una proyección de lo que puede hacer el precio en temporalidades más altas, tanto sea semanal como diario. Entonces, viniendo a una temporalidad diaria, lo que vemos es esta vela del día miércoles, cómo toma liquidez de la vela del día lunes y del día martes. Sabiendo eso, ya sabemos que el precio tomó liquidez por arriba y que nuestros objetivos de liquidez son los puntos de liquidez, como pueden ver, este punto color naranja, que ahora se los voy a poner en verde para que ustedes lo puedan ver mejor. Ese es un punto de liquidez, se le podría decir externa, y este punto también de liquidez externa, estos dos puntos de liquidez externa. Así que eso vendrían a ser nuestros objetivos de liquidez, que acá digamos serían nuestros relative equal low y otros equal low en temporalidades más bajas. Equal low, acuérdense que son pool de liquidez mínimos iguales o mínimos relativamente iguales, que ahí hay una piscina de liquidez donde el precio tiende a venir a buscar esos puntos. Entonces, si ya sabemos que el precio tomó liquidez por arriba, nuestro objetivo de liquidez son hacia abajo. Y acá, esto que yo les voy a marcar un poco para que ustedes lo vean en color blanco, es una brecha de valor justo, un fair value gap, un imbalance que el precio tiene que venir a rellenar, a balancear. Entonces, ya sabiendo eso, como vemos acá, nosotros acá tenemos el PDH, el mínimo del día anterior, que vendría a ser el jueves, ¿no? Porque estoy haciendo análisis del viernes. Entonces acá lo que marcamos es nuestro PDH, el máximo del día anterior, y marcamos el máximo diario de la vela diaria del jueves, que se marca en la mecha, en las mechas, no en el cuerpo. Entonces, ya sabiendo eso, lo que hacemos es tiramos otra línea horizontal y marcamos el PDL mínimo del día anterior, que justo nos coincide y nos coincide justo con el mínimo diario. Entonces, ya sabiendo esto, dadas las condiciones el día viernes, el precio cierra por abajo del mínimo diario. Entonces, ya sabiendo que nuestro daily bias macro y micro son bajistas y sabiendo que el precio ya tomó liquidez por arriba, lo único que nos hace falta identificar dónde está nuestro imbalance y dónde está nuestra liquidez por debajo, nuestro objetivo de liquidez o nuestro imbalance. Acuérdense que el precio siempre se mueve por liquidez y por imbalance, nada más que eso. Entonces, dado lo siguiente, vamos a bajar un poco de temporalidad para que puedan ver el contexto un poco más de lejos. Listo, acá tenemos el máximo diario y el máximo del día anterior, porque este fue el máximo, porque acá ya era miércoles, entonces dentro del jueves, este fue el precio más alto que cotizó el día jueves y este fue el precio más alto que cotizó, el precio mínimo que cotizó el día jueves. Entonces, sabiendo esto, marcamos acá lo que tenemos marcado acá. Por si el precio se iba hacia el alza, teníamos un gap clásico. ¿Se acuerdan que le expliqué un poco del horario de trading habitual y del horario de negociación electrónica? Bueno, dentro del horario de trading habitual, si nosotros lo cliqueamos, va a haber un espacio que a esa hora justo se tradea, digamos, y nos deja un vacío de liquidez muy importante que el precio siempre tiende a rellenar.
por si el precio quería hacer un cambio de estructura y venía a buscar esta zona, nosotros ya teníamos un punto a nuestro favor que podía venir a buscar. Miren cómo acá hay otro gap, el precio cierra, después lo viene a buscar, siempre que deja un gap, después a la larga o a la corta lo termina rellenando. Bueno, em, ya sabiendo eso, nos volvemos acá a horario de negociación electrónica y nos vamos a bajar un poco más de temporalidad para mirar un poco el contexto de lo que pasó. Bueno, acá lo que ven el día jueves ya a las 7 cuando abrió la apertura de Asia, que no lo tenemos marcado acá, lo tendríamos que haber marcado también. Es un punto muy importante que también lo vamos a marcar, aunque el precio no viene a retestear esta zona, pero yo igual le quiero explicar un poco mi estrategia completa para que vean lo que yo hago. El precio, hay una vela alcista que abrió por debajo, cerró arriba a las 6 de la tarde, tiramos una línea y después abrió a las 7, así que marcamos el close de la vela de las 6 cuando cerró el mercado y a las 7 cuando abrió de vuelta. Esa hora que queda parado el mercado, ahí nos deja un gap, New Day Opening Gap, es un gap del nuevo día, se le dice. Los vamos a poner en rojo. Así que bueno, ahí tenemos lo siguiente, lo que hace el precio, hace un impulso, un impulso, baja, no hace un boss nos dice que el precio va a seguir con esa tendencia, el precio sigue haciendo lower low y lower high, bajo más bajo y alto más bajo. Bueno, y acá donde arrancamos, lo que me faltó marcar fue lo que me faltó marcar fue la apertura de Asia, que es esta a las 7 de la tarde, el máximo de Asia, que nunca lo vino a buscar, pero bueno. Entonces lo que tenemos acá es lo siguiente, el New Day Opening Gap, el máximo de Asia, y acá ya nos vamos adentrando un poco más en lo que empieza la acción. Bueno, lo que marcamos nosotros es lo siguiente, la apertura de medianoche. La apertura de medianoche en Nueva York es a las 12 de la noche, pero en este caso en horario Argentina es a las 1. Siempre estamos una hora más adelantados nosotros. Entonces el precio lo que hace, viene hace un impulso, el precio ya empieza a cotizar por debajo de la apertura de medianoche, que lo usamos como un apoyo en este caso. Generalmente siempre lo que hace es, una vez que arranca Londres, lo que hace es perfora la apertura de medianoche, se mete para adentro, liquida y se va hacia abajo inferiores. Pero en este caso, ¿qué pasó? Acá al abrir Londres, em, acá teníamos un equal high, son máximos iguales. Entonces no llegó a la apertura en medianoche. Miren cómo después al final, después de la apertura en Nueva York, sí llega a la apertura en medianoche. Así que bueno, hace un pequeño, acá lo que tenemos marcado, el precio viene, abre Londres, nos deja un máximo, toma liquidez de estos equal high, se mete por debajo,
va a buscar esta liquidez pendiente de los mínimos diarios, de la liquidez externa que les marqué hace un rato. Como pueden ver, mire, nos lleva esta liquidez de estos puntos verdes, Sell Liquidity. Y acá donde nosotros tomamos la entrada, en este caso, el precio ya sabiendo que teníamos temporalidad bajista en macro y en micro, estábamos buscando venta, sabíamos que en algún momento iba a revertir, pero para revertir tenía que llegar a nuestro punto de liquidez y tenía que barrer para que el precio cambie de estructura, que fue lo que hizo. Así que bueno, a las 10 el precio viene, cae, hace un impulso pequeño acá hasta las 10:30, toma liquidez de esto equal high y abre la apertura. Al abrir la apertura, lo que nosotros identificamos acá en la subida, que deja un FBG entre la primera vela martillo esta, que deja esta mecha, y entre la tercera hay un espacio, es un FBG, lo vamos a usar a la inversa. Entonces, el precio lo que hizo, se impulsó hacia arriba. Cuando abre la apertura, el opening range a las 10:30, esta línea naranja, lo que nosotros usamos es este IFBG. Acuérdense que yo les dije que todos estos conceptos son muy importantes que los reúnan a todos, porque son vacíos de liquidez, tanto el gap clásico como el New Day Opening Gap, como la apertura de medianoche, como máximo y mínimos de Londres y de Asia, porque también son mínimos relevantes o puntos de liquidez donde el precio va a ir a liquidar, liquidez externa, liquidez interna, mínimo del día anterior, máximo del día anterior. Todo eso es importante, pero nosotros tenemos que tener un punto justo donde entrar o qué esperar que el precio haga para nosotros decir acá metemos la entrada. Entonces, ya sabiendo de dónde había tomado la liquidez, ya sabiendo nuestro objetivo, dónde iba a aterrizar el precio, que eran los mínimos externos diarios, ya sabiendo todo eso, lo que esperamos es que el precio abra apertura de 10:30, marcamos un FBG y lo usamos a la inversa, una brecha de valor, una inversión, la brecha de valor justo, en este caso un IFBG, un Fair Value Gap inverso. Lo marcamos y lo usamos a la vuelta. Una vez que el precio rompe, entramos nosotros en la entrada. ¿Hasta dónde? Hasta nuestro draw on liquidity, nuestro objetivo de liquidez, chicos. Listo. Una vez que salimos de la operación, ¿por qué salimos? Porque ya había caído demasiado. Ya empezamos a ver que el precio había abierto una vela alcista que abrió por debajo, cerró por arriba y me neutralizó estas dos velas más chiquitas. Ya sabíamos que había tomado liquidez y que estaba barriendo para tomar una nueva dirección, ya que el precio el jueves del miércoles viene cayó 1000 puntos, una locura fue lo que cayó. Entonces el precio en algún momento tenía que haber ese cambio de estructura. Y acá donde empieza a ver, en este caso acá lo que hacemos fue cuando el precio toma liquidez de los puntos exteriores, acá nomás marcamos un Fair Value Gap y lo usamos de vuelta a la inversa para tomar un punto de compra. Fuera el caso que no lo hicimos, pero lo podríamos haber hecho. Bueno, acá lo que vemos un CCD, un cambio en el estado en la entrega del precio, es un concepto que nos avisa antes que haya un cambio de estructura MSS, un cambio de carácter. ¿Por qué? Porque esta vela abre abajo, la vela alcista esta, acuérdense que las velas alcistas abren abajo, cierran arriba, y las velas bajistas cierran arriba y abren abajo. Abre arriba, cierra abajo y nos neutraliza todas estas velas acá.
más tomando en consideración esta vela bajista me la neutraliza, entonces ahí hay un cambio en el order flow, un cambio en el estado en la entrega del precio. Me lleva este máximo más alto, en este caso, un alto más bajo, este me lo toma, porque acá también hay un relative equal high, un punto de liquidez interna, lo rompe, entonces ahí a mí me confirma que hay un cambio de estructura fuerte. Tercer punto, rompe el opening range de las 10:30, la línea de apertura. Siempre que el precio esté cotizando por debajo buscamos venta y siempre que el precio esté cotizando por arriba buscamos compra. Entonces me lleva el opening range, otro me neutraliza el tercer punto de liquidez interna. Acuérdense siempre que la liquidez externa interna se maneja, tiene un mecanismo que funciona siempre de afuera para adentro. Una vez que el precio toma esa liquidez externa de los puntos verdes que vimos de la temporalidad diaria y ya saca los stop loss de esa gente que está empezando a comprar y de los buy stop de las órdenes pendientes de gente que cuando rompa esa resistencia, ese soporte va a empezar a vender, toma esa liquidez y no, se vuelve a meter para adentro hacia la liquidez interna, hacia los mínimos más chicos o sí, mínimos de liquidez interna. Son impulsos y retrocesos dentro del rango diario, digamos. Miren, una vez que saca liquidez externa estos puntos naranja, todos estos puntitos acá son todos máximos y mínimos de liquidez interna. Que acá donde se encuentran los imbalances, los order block, por eso les digo que siempre se maneja de afuera para adentro la liquidez. Listo, ya sabiendo esto, me lleva al tercer punto de liquidez interna. Entonces a mí me dice que hay una tendencia clara, muy clara. Entonces le ponemos BMS, es otro concepto de ICT. Ya sabiendo esto también me lleva al máximo de Londres. Por eso acá también, en este punto acá, a las 5:40 de la mañana, nosotros, más allá de que me neutralizó este punto de liquidez externa, también teníamos el mínimo de Londres y el mínimo de Asia. O sea que barre dos puntos de liquidez externa y barre el mínimo de Londres y el mínimo de Asia. La apertura de Nueva York hacia abajo. Acá nosotros entramos en el IFBG. Barre, toma esos stop loss, esas órdenes pendientes y hace un cambio de estructura hacia el alza. ¿Hacia dónde? Hacia la apertura de medianoche, a las 1 de la noche. El precio viene, llega hasta la apertura de medianoche, retrocede, va a balancear este desequilibrio que tenemos acá, exceso de órdenes de compra, falta de órdenes de venta, acá, en este caso, desequilibrio o imbalance, viene a rebalancearlo para seguir en la entrega del precio. Esto blanco es una brecha de valor, un FBG, que ya hace rato que lo tenemos marcado. Miren, del día miércoles, del miércoles 10, que ya teníamos esta brecha de valor, porque acuérdense que teníamos nuestro objetivo de liquidez externo y nuestro imbalance, que sabíamos que el precio iba a tener que venir a buscar eso. Así que bueno, me achico un poco más a 1 minuto. Viene a balancear este Fair Value Gap, hace un impulso fuerte hacia arriba, neutralizándome este mínimo interno. Pueden ver acá, toma liquidez de este punto y hay un cambio de estructura de vuelta en temporalidades más chicas. En este caso, el viernes a las 2 de la tarde hay un cambio de estructura, un MSS, el precio revierte y se queda ahí flotando dentro de la brecha de valor y cierra el mercado el domingo a las 7 de la tarde. Así que posiblemente vamos a ver qué pasa el día lunes. Ya el domingo a la noche le voy a hacer un pequeño análisis de qué es lo que puede pasar. Vamos a marcar todas las zonas de vuelta
Así que nada, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Em, es cuestión de que aprendan, que se pongan a hacer backtesting y bueno, y que aprendan todos estos conceptos que son muy importantes, como el New Day Opening Gap, el, el gap de la nueva semana, ahora que se va a abrir el domingo. Cuando cierra el mercado y abre el lunes, siempre el mercado del domingo cierra en un lado, pero después no abre en ese mismo lado. Generalmente abre por arriba o por debajo, por otro lado, y ahí deja un gap, que ese gap tiene que ser rellenado. Tenemos el gap después del horario de trading habitual, el gap clásico que se le llama. Así que tenemos el gap de la nueva semana, el gap clásico, el New Day Opening Gap, el gap del nuevo día, que es dentro de las 6. Dentro de las 6, cuando abre, cuando cierra el mercado, y a las 7 cuando vuelve a abrir, lo tenemos todos los días. Lo usamos como soporte y como resistencia. Miramos, siempre tomamos una dirección previa de dónde, lo que tenemos que saber de dónde tomó liquidez en diario, nuestros puntos de liquidez, nuestro objetivo de liquidez, a dónde hay liquidez que el precio puede ir a buscar. Apertura de medianoche a las 1 de la noche, marcamos esa línea muy importante. Marcamos máximos de Londres, mínimo de Londres, mínimo de Asia, máximo de Asia también. Máximo y mínimo de las mechas diarias también. Tenemos que saber si el precio cierra por debajo, si o cierra por arriba de la vela del día anterior. Y bueno, ¿qué más? Bueno, y mirar el daily vía, las temporalidades, a ver si en macro estamos bajista y en micro estamos bajista o alcista, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que todo, y bueno, y al final después tomar un punto de decir, bueno, yo tomo esta operación porque hizo esto, va a ir hacia este lado, o solamente como yo hago en este caso, uso los IFBG. Tenemos varios modelos de entrada. Podemos operar con Reclaimer Block, podemos operar con Break Block, con Order Block, con Mitigation Block también. En este caso yo uso los IFBG, pero si se me presenta una situación de donde puedo usar los Breaker Block, también lo uso. Supongamos que... ¿Cómo podría haber entrado con un breaker block? Bueno, acá en este caso a las 10:30 el precio me deja esta última vela alcista de este pequeño impulso, me deja esta última vela alcista. Yo lo marco, lo vamos a pintar de rojo. Entonces yo sé que el precio, ahí yo tengo en este caso tengo un order block, pero para que sea breaker block tiene que pegar la vuelta y romperlo y retestearlo. Entonces lo que hace el precio, abre la vela, cuando abre, busca para abajo, los compradores rechazan a los vendedores y ahí retestea el breaker block y ahí podríamos haber tomado un punto de entrada con un breaker block. Medio tarde, pero bueno, podríamos haber entrado ahí en ese breaker block hacia buscar una zona más arriba. Nuestros puntos de liquidez, ¿dónde eran nuestros puntos de liquidez? Bueno, era uno el máximo de Londres, segundo apertura de medianoche y después tenemos acá un máximo relevante en este caso, porque el máximo relevante es un máximo en este caso estructural, porque todo eh, este máximo contrae toda la estructura de esta bajista. Entonces era un posible punto que el precio vino a buscar liquidez acá para después cambiar de estructura. Donde podríamos haber tomado una entrada milimétrica y de otra forma, también podríamos haber tomado una entrada hacia el alza, marcando una invasión consecuente. En este caso, una invasión consecuente se le llama a las mechas que dejan estas mechas. Nosotros usamos la cuadrícula de Gann para saber cuál es el 50% de la mecha.
Y en ese 50% el precio siempre viene a rellenar. Y, y bueno, y ahí podríamos haber tomado una entrada de compra usando esos parámetros, sino también acá, en este caso, esta vela blanca acá, la última vela bajista después de esta tendencia alcista, si yo la marco de los cuerpos siempre, lo vamos a marcar de los cuerpos, volvemos a un minuto, no, no, no nos da, definitivamente no nos da ese breaker block para por haber tomado, no, podríamos haber tomado la invasión consecuente de la mecha del 50% para tomar una orden de compra acá, pero tendría, teníamos dos puntos de entrada con los IFBG esto, ya sabiendo que teníamos un cambio en el estado de la entrega del precio, podríamos haber marcado los fair value gap de estos vacíos que deja acá y cuando el precio barre los stop, ahí entrábamos en compra, si no entrábamos en compra acá en los breaker block y si no, podríamos también acá nos deja esta línea azul también, viene y la retestea y acá nos deja un YOFE una óptima entrada también. Y bueno. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, espero que lo hayan entendido. El lunes vamos a hacer otro video. Suscríbanse, pónganme un like si les gustó el video, pónganme un comentario, ya sea bueno o malo. Si quieren ver todos los análisis y los tipos de entrada que tomamos, vayan a mi Discord. Y bueno, si no me creen, mírenlo con sus propios ojos, en sus propios gráficos. Va a ver que pasa lo mismo. Así que bueno, hasta el próximo. Acuérdense siempre que el precio se mueve por liquidez y por imbalances.